claramente cuando Matías señala eso es en base al texto mismo del convenio. O sea, el artículo 6 habla de que los gobiernos deben consultar a los pueblos interesados, ¿cierto?, mediante procedimientos, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. O sea, de afectarles a quién es la pregunta, a los pueblos interesados. Y el artículo 7 razona de la misma manera. Dichos pueblos deberán participar en la forma, aplicación y evaluación de planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente. ¿Quiénes? Dichos pueblos. O sea, claramente es un derecho que pertenece a un colectivo, de tal manera que la idea de afectación directa, que es el corazón en el fondo de esta normativa, debe estar necesariamente relacionada con una afectación a pueblos y no a individuos determinados, sin perjuicio que en definitiva son individuos determinados los que ejercen el derecho. O sea, ustedes en definitiva están representando un pueblo, no son individuos determinados, pero están aquí no como en cuanto a Marcel Colín, en cuanto a Doña Mirna, sino que en cuanto que ustedes son autoridades representativas de sus respectivos pueblos. Gracias. Antes me había pedido la palabra. Y después por allá. No, Santiago, no, yo simplemente decir que estoy absolutamente de acuerdo con lo que dijo Eric. Creo que repitiendo un poco la idea que yo creo que es importante al final, creo que compartimos en lo más amplio bastantes elementos comunes de lo que al final creo que es la idea que los dos pensamos sobre lo que es afectación directa, y por los casos que nos han dado ustedes, que han sido bastante ilustrativos de lo que pasa, y sobre todo de lo que nos queda por avanzar en este entendimiento entre ambas partes. Y justamente como una parte de entender los casos que pasan, otra parte de entender que nosotros como representantes del gobierno, como el aparato estatal al final, necesitamos normas claras a partir de las cuales poder funcionar. Y en ese sentido, por eso que justamente a los que hemos hablado acá en general no nos ha parecido quizás tan acertado, sobre todo el inciso primero de la definición que ustedes proponen, porque al final es tan amplio que no nos da a nosotros un criterio a partir del cual podemos trabajar. Entonces, en ese sentido, nosotros como Estado, o sea, eso de hacer las cosas cuando nosotros queramos o cuando ellos quieran al final es un poco letra muerta al final. Entonces, este concepto de afectación directa al final se resume un poco en los casos que hay abajo. Y nosotros creemos que tiene que haber algún criterio general y después eventualmente entrar a casos particulares que puedan servir como ejemplo de aplicación de ese criterio general. Entonces creemos que lo importante en este artículo es que el inciso primero establezca un criterio general claro y después entremos en los casos específicos. Porque si no, en el fondo, que deje de existir un inciso primero al final es algo que no solamente puede ser malo para el gobierno, eventualmente para los mismos pueblos en algunos casos también puede ser malo, porque si al final, por ejemplo, en un caso que no esté dentro de la lista de los de abajo, el gobierno decide que un acto no tiene que ser consultado, va a dictar la medida solamente, y los pueblos indígenas se van a dar cuenta solamente cuando el acto ya esté dictado, y entonces ahí recién van a poder entrar a reclamar, irán a preguntar al Estado y el Estado va a decir, pero si usted me dijo que cuando yo quisiera o cuando yo decidiera tenía que hacer la consulta. Entonces al final, como criterio general, no nos sirve para funcionar. Entonces por eso que... Muy bien, había pedido la palabra Matías, después el señor Luis, después la Során y después allá. Matías. Bueno, a ver, yo creo que primero, obviamente, naturalmente, la discusión de afectación directa deriva también después hacia proyectos de inversión, por eso que yo creo que han salido también los temas de los proyectos. Pero intentemos, ¿cierto?, centrar la discusión primera hacia afectación directa, porque yo sé que, claro, después vamos a tratar el tema de proyectos de inversión, aunque igual están relacionados con ejemplos. Pero, a ver, yo primero quizás quería comentar... que estamos, en general estamos de acuerdo, o sea, en el sentido de que esta afectación directa se entiende una afectación cuando se afecta a los pueblos indígenas en su calidad de tal, ¿cierto? Y incluso en un modo diverso al resto de la sociedad, que pueden haber cosas que no necesariamente siendo percibidas, como lo dijo la señora Beatriz, percibidas por el resto de la sociedad, por los pueblos indígenas sí pueden ser percibidas, ¿cierto? Porque hayan
características culturales, ¿cierto? Sitios de significación cultural, una serie de materias que no necesariamente tienen que ser observadas o tienen que ser parte de la cultura no indígena, por decirlo, la cultura winca. Entonces, en ese sentido estamos de acuerdo. Lo que de alguna manera hemos expresado nuestra preocupación es que vemos que primero el inciso número 1 de la propuesta de ustedes consideramos que es bastante amplio y como que da discrecionalidad. Discrecionalidad tanto al gobierno como a los pueblos indígenas de elegir cuándo hay afectación directa, y por tanto eso lo encontramos un poco ambiguo, y eso significa deja solamente el tema de los ejemplos. Ahora, en el tema de los ejemplos, por otro lado, también un poco lo que hemos señalado es que es un poco amplio. O sea, creemos que si bien es interesante, o sea, si bien nosotros entendemos que puede haber un patrimonio cultural inmaterial de los pueblos indígenas, bueno, tenemos que establecer cuál es este patrimonio cultural inmaterial, ¿me entiende? Porque en la medida que este es un reglamento para que el Ejecutivo aplique, si el Ejecutivo no sabe, ok, el patrimonio cultural inmaterial, tiene que haber una instancia, una forma, ¿cierto?, que el Ejecutivo pueda conocer cuál es el patrimonio inmaterial, ya sea a través de reuniones previas, ¿cierto? No sé, pero tiene que haber una fórmula que a través del cual el gobierno, el Estado, etcétera, pueda, para cada uno de los proyectos, cosas que no tienen necesariamente por qué haberlas visto, entenderlas. Ahora, quiero señalar una cosa que dice el relator, que creo que es importante, respecto en las observaciones también que hace a la propuesta de gobierno de agosto del 2012, donde primero dice, primero en el fondo la propuesta hablaba en general de algunos ejemplos que también están contenidos en su propuesta. Hay algunas cosas nuevas, ¿cierto? Pero hay unas cosas que están contenidas en su propuesta, y adicionalmente habla que son consecuencias específicas sobre los pueblos indígenas en modos no percibidos por otros individuos de la sociedad. Y el relator en general dice, para los efectos, dice... esta definición refleja lo que el relator plantea en el informe del 2009. Sin embargo, en dicho informe el relator agrega la siguiente precisión: que haya una incidencia diferenciada de esa índole, que de esa índole se presenta cuando la decisión se relaciona con los intereses o condiciones específicos de determinados pueblos indígenas, incluso si la decisión tiene efectos más amplios. Entonces, en ese sentido, yo lo que quiero señalar es que nosotros estamos más o menos también de acuerdo. O sea, tiene que haber consecuencias específicas y que sean en un modo diverso al resto de la sociedad. El tema de los ejemplos, incluso habiendo sido señalados en la propuesta de gobierno de agosto del 2012, son solamente ejemplos. Y por tanto, para nosotros creemos que lo principal no es los ejemplos, porque pueden haber miles de ejemplos más que no necesariamente estén enunciados, sino que es el enunciado. Entonces, para nosotros, por eso es que yo creo que Eric ha dicho algo que para nosotros es trascendental. No nos podemos quedar en los ejemplos, tenemos que irnos al fondo. El fondo está en el enunciado, y ahí es donde debe quedar el contenido de qué y cuándo se entiende que hay afectación directa. Eso solamente quería señalar. Y respecto de las personas indígenas, yo creo que también es importante señalar una cosa. A ver, nosotros entendemos que los pueblos los forman personas, eso lo entendemos. Ahora, cuando nos referimos a que la afectación sea sobre pueblos y no sobre personas, es que si una afectación sobre una persona no produce una afectación sobre el pueblo, en su calidad de cultural, ¿cierto? No me refiero sobre todo el pueblo, pero si la afectación solamente le produce un tema a una persona indígena, como persona indígena, sin dañar el patrimonio cultural de los pueblos indígenas, por decir una cosa, no necesariamente es una afectación sobre pueblo, es una afectación sobre una persona como persona. Hay distintos ejemplos, por ejemplo, y se han señalado desde hace un tiempo salió el tema de la ley antitabaco. Salió en las noticias, no sé si ustedes lo vieron, que algunas machis de la 9ª región indicaron que la ley antitabaco había que consultarla, ¿ya? Entonces, ahí tenemos diferencias. Pues nosotros consideramos que la ley antitabaco no necesariamente genera un impacto sobre los pueblos indígenas como pueblos indígenas ni sobre las personas, porque lo único que restringe es, por ejemplo, fumar
en lugares públicos, ¿cierto? Como hospitales y ese tipo de lugares, discotecas. Entonces, eso no restringe la forma cultural de los pueblos indígenas. Eso, o sea, si una persona quiere hacer su propio rito, ¿cierto? Su propio forma cultural en su casa, en algún lugar, no hay ningún problema. Lo que pasa es que no tiene que ir a hacerlo en un hospital. Entonces, o sea, eso es un poco entonces, eso no necesariamente afecta a los pueblos indígenas. Entonces, ese tipo de cosas afecta a la persona indígena, pero no al pueblo indígena. Eso es no. Muchas gracias. Muy bien. Voy a dar el orden. Usted había pedido la palabra. Después allá. Muchas Después gracias. Marcial y después acá. Muy buenos días a todos. Nosotros aquí con Milonco queremos hacer una intervención en 2 tiempos. Y la queremos hacer en 2 tiempos porque pensamos de que este artículo o este tema que está hoy día encima de la mesa es un tema de una enorme trascendencia, sobre todo para nuestras autoridades tradicionales y para nuestras autoridades ancestrales. Y lo queremos hacer en 2 tiempos también porque yo considero de que aquí estamos poco a poco adentrándonos en lo que es el corazón de este trabajo que nos convoca. Tanto inversión como afección directa son cosas que para mí no deben ir separadas, tienen que tener una mirada conjunta. Y esa mirada conjunta y lo que nosotros podamos desprender de ello es lo que en definitiva nos va a poder entender mejor cómo podemos plasmar en un reglamento, ¿cierto? Lo que a nosotros realmente nos afecta y nos lleva a estar aquí. Hay una cosa que yo les quiero decir de manera franca y mirándolo a los ojos. Nosotros venimos de 2 patrones culturales distintos y por lo tanto de 2 ordenamientos jurídicos distintos. El ordenamiento jurídico de nuestro pueblo, y creo que de todos los pueblos indígenas, no es el mismo de ustedes. La visión de mundo, la visión de vida, la concepción de los espíritus, el ordenamiento del medio, el paisajismo y todo lo que tiene que ver con la llamada contaminación del medio donde nosotros vivimos. Respondemos a patrones culturales distintos y el ejercicio que hoy día queremos hacer es de ver si en esa llamada noción de desarrollo que ustedes tienen y la noción de desarrollo que nosotros tenemos, podemos entendernos y plasmar entonces eso en una norma y en una regla como esta. Fíjense de que ayer nosotros trabajamos en la comisión mixta y me venía al espíritu la afectación directa que estuvo el proyecto Ralco sobre los hermanos. Y pucha que era triste de darse cuenta de cómo las retroexcavadoras y después la inundación de los sitios sagrados terminaba en el fondo ser algo subsidiado por unas par de monedas y las consecuencias que eso trajo para todas las personas de ese sector. Y hasta hoy día las consecuencias que tiene para nuestros hermanos. Ese tipo de afectación, nosotros nos queda claro de que no queremos que se vuelva a repetir nunca más. Es por eso que cuando nosotros con el Lonco miramos nuestros territorios y nos vamos encontrando con la enorme cantidad, o por no decirles el enorme listado que existe de proyectos en carpeta para desarrollar que van a afectar de una manera directa a nuestra gente, que nos van a deformar de nuevo los territorios, o como lo sucedió con la ley de pesca, donde ni siquiera se reconoció lo que es toda la recolección de orilla. Entendemos también de que eso se va a ver, va a ser tangible, pero existe lo otro. Es eso lo que nosotros quisimos plasmar cuando conversábamos ayer en este artículo, que hoy día les proponemos. Y eso otro que ustedes no ven es porque ustedes responden a otros patrones de vida y de cultura. Y es lo que queremos que nosotros nos entiendan. Como nosotros también entendemos vuestra noción de desarrollo, si no crean de que nosotros por venir de una cultura distinta no entendemos lo que significa capital, inversión, acumulación de riqueza. Lo entendemos perfectamente porque la mayor cantidad de riqueza que ustedes acumulan y que acumula vuestra sociedad sale de nuestros territorios. Y yo me he puesto a la borde del camino a ver pasar cada 10 minutos 2 camiones forestales y cada camión forestal significa 4 millones de pesos. Entonces yo puedo cuantificar en el día los millones que salen de mi territorio.